del que sale en el video diciendo, mi mamá es asesora financiera. Obvio que sí, obvio, una mamá Mentira, una financiera. gran amiga de la casa, Flor Díaz, que siempre nos ha enseñado que se puede acceder a la vivienda, que hay muchos subsidios, que hay que hacerlo de forma organizada, muy concienzuda, para realmente poder obtener el sueño de la casa propia. ¿Cómo estás? Así es, Olguita, buenas tardes, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo encantada de estar acá, es un lugar en el que uno, digamos que se comunica con su propósito, que es entregar información en un lenguaje muy sencillo, digerible y aplicable en nuestros procesos financieros. Y yo creo que es lo más importante porque a mí me hablan de finanzas y a mí me están hablando en mandarín. Yo digo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? No entendí. Sí, sé que lo dice en mandarín, dígalo, pues. No, por eso no entiendo, no entiendo el chino mandarín. Pero precisamente por eso me encanta que hoy vengas aquí a compartir todos estos conocimientos, porque creo que cada vez son más las personas que no solamente quieren adquirir una vivienda familiar, sino incluso los jóvenes que ya quieren empezar a ver en qué invertir su dinero, a crear su propio patrimonio y no saben ni siquiera que existen subsidios que son asequibles para todo el mundo. Así que empecemos por ahí. Así es, entonces la idea del día de hoy es hablar de los subsidios que hay disponibles, el paso a paso para poder adquirirlos, porque a veces nos vamos como borreguitos ciegos y ahí es donde se cometen muchos errores. Incluso yo me atrevería a decir que a hoy el 90% de los desistimientos a la hora de comprar vivienda viene a raíz de la falta de información antes de hacer la compra. Entonces la idea es, voy a iniciar por una parte, y es contarles que en Colombia las viviendas se dividen en 3 categorías de acuerdo al valor comercial. ¿Y por qué quiero contarles eso? Porque se dividen con un propósito, y es que para poder aplicar a los subsidios solamente puedo aplicar a las viviendas de interés prioritario que van hasta los 90 salarios mínimos, que son las que a hoy cuestan 117 millones de pesos. Luego nos encontramos con las viviendas de interés social que van hasta los 150 salarios mínimos, son 195 millones de pesos a hoy, y luego nos encontramos con las viviendas no BIS. ¿Por qué es importante esto? Porque hay unos requisitos para yo poder aplicar a los subsidios de vivienda. Pregunta, yo estoy levantando la mano últimamente para no interrumpir a nadie, me estoy volviendo, pero es que estos son clases y uno aprende. O sea que para yo poder, son 3, el VIP, el no VIP y el BIS. Y el BIS. Pero entonces, para poder ser, ¿tengo que pertenecer a algún estrato social en específico o tengo que cumplir con qué características para poder acceder a ellos? Entonces, uno de los, digamos, voy a hablar de los requisitos principales a la hora de comprar vivienda. Hoy los subsidios solamente aplican para las viviendas de interés prioritario que van hasta los 90 salarios mínimos y para las viviendas de interés social que van hasta los 150 salarios mínimos. Ahí hay un primer requisito clave, es decir, voy a comprar una vivienda no BIS, no hay subsidios disponibles, estuvieron vigentes hasta el 2022, que fue un subsidio que salió después de la pandemia para fomentar la compra de vivienda. Hubo cambio de gobierno, el subsidio ya no está, entonces ahorita solamente están para viviendas de interés prioritario, viviendas de interés social. Segundo requisito muy importante, aplica solamente para viviendas nuevas, compra de vivienda nueva, viviendas sobre planos. Otro requisito muy importante es no haber sido beneficiado de subsidios de vivienda anteriormente y no tener vivienda propia a mi nombre. O sea, eso es, ni siquiera el lote en el cementerio, suena súper charro, pero una vez me preguntaron, es que tengo un lote a nombre mío en el cementerio. No, porque eso aparece en catastro y ya eso de una vez, digamos que da aunque la espero que no lo no usen, aprobación. Pues lo usan en algún momento. Sí, entonces no puedo tener vivienda propia porque eso de una vez da la no aprobación de ese subsidio. Entonces, eso en cuanto a requisitos. Ya hay entonces, ¿cuáles son los subsidios que hay disponibles en estos momentos? Nos encontramos 3 subsidios, entonces están subsidios de caja de compensación, subsidio de Mi Casa Ya y subsidios que entregan alcaldías y gobernaciones, que es un subsidio que me olvidan mucho también por falta de conocimiento. No sabemos que en la alcaldía y en las gobernaciones hay 8 ciudades en estos momentos que me entregan ese subsidio, me pueden entregar hasta 15 millones de pesos al día de hoy para compra de vivienda. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Bueno, ¿hay que tener algún tipo de estrato social para poder ¿Qué era la acceder? pregunta que yo hacía? No, voy a empezar por caja y creo que ahí voy a responder esa pregunta. En caja de compensación familiar
se adhiere un requisito adicional y son los salarios mínimos. Entonces digamos que ahí es de pronto donde se empieza a estratificar esa persona porque esos ingresos no pueden superar los 4 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ¿qué me va a entregar Caja de Compensación Familiar? Me va a entregar hasta 30 salarios mínimos legales vigentes. Vuelvo y recuerdo, no haber sido beneficiado de subsidios de vivienda anteriormente, no tener propiedades a nombre propio, vivienda VIP o vivienda de interés social, y la vivienda debe ser nueva. De nuevo, pregunta, esos son 4.800.000, más o menos, los Sí. 4. ¿Serían entre solo la persona que va o la familia? Ese subsidio, muy buena pregunta, de Caja de Compensación Familiar aplica para familias, un núcleo familiar o unifamiliar, y puede unir ingresos, es decir, estoy con mi pareja y ambos podemos unir ingresos, incluso la suma de esos salarios me ayuda a la hora de hacer la solicitud del crédito ante el banco. Entonces, para poder postularme a Caja de Compensación Familiar, el ingreso familiar o unifamiliar no puede superar los 4 salarios mínimos. ¿Cuánto me va a entregar la Caja de Compensación Familiar? Si mi ingreso no supera los 2 salarios mínimos, Caja de Compensación Familiar me va a entregar 30 salarios mínimos legales vigentes, que al día de hoy son 39 millones de pesos. Si mis ingresos superan los 2 salarios mínimos, pero no superan los 4 salarios mínimos, Caja de Compensación Familiar me va a entregar 20 salarios mínimos, que al día de hoy equivale a 26 millones de pesos. Es muy importante, y acá les voy a hacer un énfasis, y es: hagan la tarea súper juiciosos a la postulación del subsidio de Caja de Compensación Familiar. Yo creería, ya voy a hablar de los otros subsidios y les voy a explicar por qué el subsidio de Caja es tan importante. Después de que Caja de Compensación me aprueba, yo tengo hasta 3 años para utilizar ese subsidio, diferente a los otros subsidios que me los entregan sujetos a disponibilidad. Entonces, el subsidio de Caja es la primera tarea que debemos hacer cuando ya tenemos definido el inmueble, sabemos que cumplimos con todos los requisitos. Ahí viene la postulación a Caja de Compensación Familiar. ¿Vamos bien con Caja? Ok, ¿Alguna pregunta? vamos. Listo. Ahora sigue el subsidio de Mi Casa Ya. Mi Casa Ya es un programa del gobierno nacional y en estos momentos tiene 2 subsidios. Entonces nos vamos a encontrar con que Mi Casa Ya le va a entregar el subsidio al independiente que no está afiliado a la Caja, pero ahí también voy a hacer una observación importante. Si usted es independiente, prestador de servicios, profesional independiente, por ejemplo, tuve una asesoría y me decía, yo estoy cotizando seguridad social, pero yo no tengo Caja. Venga, pero es que usted puede tener la Caja de Compensación, simplemente es hacer la afiliación, hacer un aporte del 2% sobre esa base que está cotizando y ya está afiliado a la Caja de Compensación. ¿Puedo aplicar? Sí. Usted independiente puede aplicar el subsidio de Caja de Compensación Familiar. Entonces ahí es algo que en medio del desconocimiento muchos independientes dejan de aplicar a ese subsidio, que de verdad es muy bueno. Entonces, la primera tarea, después de que usted tenga claro cuál es el proyecto que va a comprar, me va a separar y se me va a postular al subsidio de Caja de Compensación. Y se puede cambiar. Ese proyecto nuevo, bueno, iba a preguntar eso primero. ¿Tiene que estar sobre planos o ya puede estar en construcción, ya puede estar a punto de terminarse? Ya puede estar a tengo punto que de irme a vivir terminarse. ahí, yo lo puedo vender. Lo que pasa es que esa pregunta también es muy común y realmente la ley, digamos, supone o dice que usted se supone que es de uso familiar, incluso a usted el banco le da una tasa porque usted va a comprar un crédito hipotecario familiar, pero realmente es muy difícil de que ellos hagan un seguimiento porque pues tranquilamente la persona puede decir, no, es que está viviendo mi tía, mi prima, o sea, entonces realmente no hay posibilidad de que se le haga un seguimiento, o sea, usted no tiene que vivir en esa propiedad realmente, o sea, a la hora de la verdad no hay forma de hacerle seguimiento a ese proceso. Se puede vender cuando se hace cuando hay un subsidio de vivienda, queda la marcación en el certificado de libertad. Yo tengo que ir a una notaría, levanto esa anotación que tiene para poder hacer la venta, pero sí se puede hacer. Pero primero pregunte cómo está el tema de la venta, cuánto tiene que dejar. Eso no es verdad. Cuando se vende hoy en día un apartamento o una casa, ¿qué está pasando? ¿Qué porcentaje se le da en regalías al Estado?
Ah, bueno, estamos hablando de ganancias ocasionales, sí. Digamos que ahí hay un porcentaje que se va a la hora de la... Es el 30%. De Las la- ganancias ocasionales siempre es el 30%. de la declaración de renta. Fíjate que- Bueno, ya, eso es me otro devuelvo entonces otra vez al subsidio de mi casa ya. Entonces ya pasamos por caja de compensación, que se los dejo como tarea súper importante. Y le hago mucho énfasis al independiente porque yo sé que hay un dolor ahí, como que ellos dicen a mí no me aprueban, pero sí a usted sí le aprueban. Hay que buscar el banco. No. Eso depende del banco, porque no todos los bancos Ahí estoy aceptan. hablando en cuanto a la aprobación Ah, del ok. subsidio. Todos los bancos son un mundo diferente y es algo que también, digamos, que hace parte de nuestra comunicación. Está el banco que me le presta al médico, pero también está el banco que me le presta al señor de la carreta de aguacates. Entonces eso también es muy importante. El hecho de que un banco a usted hoy le diga no le apruebo, no significa que ningún banco le va a aprobar porque todos los bancos tienen un enfoque diferente. Retomo, mi casa ya. Mi casa ya es un subsidio que se entrega a través del gobierno nacional que también me va a entregar hasta 30 salarios mínimos. ¿Cuáles son los requisitos? A diferencia de caja de compensación, anteriormente sí se entregaba igual con salarios mínimos, a hoy no. Hoy el requisito, aparte de los anteriores, es que debo de estar con la encuesta del Sisbén. También hay gente que me dice, pero es que yo tengo EPS, entonces yo no puedo tener Sisbén. Error, porque el Sisbén es una encuesta que se hace para clasificar la población de acuerdo al nivel de vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es la condición? Que yo tenga la encuesta del Sisbén en una categoría entre C1 y de 20. De 20 es, digamos que es como el límite. ¿Cuánto me va a entregar mi casa ya? Mi casa ya, si estoy entre categoría C1 y C8 del Sisbén, me va a entregar 20 salarios mínimos legales vigentes. Si estoy entre C9 y de 20, me va a entregar 30 salarios mínimos hasta legales 36 vigentes. millones de pesos. Hasta Yo acá estoy haciéndole las Muy cuentas. bien, me está ayudando, muy bien, me está diciendo. Yo creo que vamos a hacer Pero una es para cosa que lo porque todavía entendamos. nos falta desarrollar uno más. Entonces vamos a ir a un corte súper chiquitico y tú me vas explicando. Y si porque es que ustedes yo me tienen perdí en el preguntas. camino, pero si tienen preguntas, No, vea. y yo sí tengo una Al pregunta, WhatsApp, las redes porque entonces sociales. los subsidios, por ejemplo, para alguien que gane un poquito más y de todo, ¿a qué puede aplicar? ¿Cómo puede tener casa propia? Pero déjenmelo ahí. Ya Vamos volvemos. al corte, ya regreso. Riendos de Mejor corta dicho, estancia. esta conversación lo que está es buena y tenemos varias preguntas de todas las televidentes, pero nos habíamos quedado en una pregunta muy interesante que Olguita había hecho antes de salir a corte. ¿Qué era? Se me olvidó. Que si uno ganaba un poquito más del mínimo, igual podía acceder a un subsidio. Creo que era algo así. Sí, es sí, muy sí, interesante. entonces, si uno gana más o sea de que los lo subsidios permitido, son ¿no? solamente para la gente que de pronto, o hay alguna forma, porque es que hay muchas personas que como yo somos clase media común y corriente, madres trabajadoras de 2 hijos, y uno quisiera poder acceder a algo en lo que le facilitara también el tema de la casa propia. ¿Cómo podría ser? A hoy los subsidios, hasta el 2022 teníamos subsidios para personas que vengan hasta 8 salarios mínimos legales vigentes. Ese subsidio ya no está. Entonces trabajamos sobre lo que hay hoy. Subsidios disponibles hoy para familias que vengan hasta 4 salarios mínimos, que son cerca de los 5 millones de pesos, y para personas que en el Sisbén, a través de Mi Casa Ya, estén clasificados hasta categoría de 20. Ahí estamos hablando de un estrato 3, 4 aproximadamente. De ahí hacia allá no hay nada que hacer con los subsidios al día de hoy. Me Es lo parece que muy hay injusto porque hay muchas disponible. personas que trabajamos mucho y también los merecemos. Es más, Sí, cambien, digamos que pues, cambien. hoy el camino es más, digamos que más fácil para ellos porque, por ejemplo, entrando de nuevo a Mi Casa Ya, entonces con Mi Casa Ya puedo obtener hasta 30 salarios mínimos legales vigentes. Hay un subsidio adicional de ese programa de Mi Casa Ya que se llama subsidio de concurrencia. Es un subsidio hermoso, pero ahí voy a hacer también un énfasis muy importante. Caja de compensación familiar, después de que me aprueba, tengo hasta 3 años para utilizarlo. Muy buen tiempo para poder utilizar ese Y en esos 3 años se subsidio. pueden cambiar, o sea, si ya había visto un proyecto y Me resulta puedo que cambiar, hago la actualización, después de que tenga aprobado, actualizo en caja. Mi Casa Ya es un subsidio que está como en una bolsita. Entonces, a medida que los bancos van desembolsando, van sacando y le van aplicando a cada crédito. Llegó la hora de mi desembolso y no hay cupos disponibles. ¿Qué pasó? Me quedé sin subsidio. Por eso Mi Casa Ya no se debe de incluir al momento de comprometerme con la cuota inicial. Vamos a contestarle a los televidentes que son la razón de ser de nosotras. Y dicen, ¿se puede solicitar los subsidios si aún no tengo crédito en algún banco? Sí se pueden solicitar los subsidios, pero ahí arranco con subsidio de caja de compensación. Cuando yo voy a ir a la caja de compensación me van a pedir para la postulación un preaprobado. Un preaprobado simplemente es
una viabilidad. El banco hace una consulta en centrales para mirar si tengo capacidad de pago, si tengo buen historial crediticio, pero no debo, ahí en ese momento no necesito tener crédito aprobado, entonces sí lo puedo hacer. Y Mi Casa Ya, si hago la postulación, es al momento de solicitar crédito ante banco. Vea. Siendo madre soltera y sin empleo, ¿cómo acudo a un auxilio? A hoy no podemos hacer realmente nada si no hay cómo demostrarle unos ingresos al banco, es decir, para yo solicitar un crédito ante el banco debo tener una actividad económica demostrable, es decir, empleado, independiente, pensionado, para que el banco pueda financiar esos recursos. Acá tapo, hay veces las gobernaciones y alcaldías locales sacan algunos que son especiales, Lo que como un pasa es régimen que especial de casas. esos subsidios que son de alcaldías y gobernaciones que todavía no hemos llegado ahí, pero de una vez ingreso, por ejemplo acá en Colombia está el de la gobernación que es ISBIMED y está Viva, y ellos me entregan entre 15 y 10 salarios, pero debo de tener un recurso adicional, es decir, yo con un solo subsidio yo no puedo comprar vivienda. Sí, claro. Para yo poder comprar vivienda tiene que entrar recursos propios, o sea, sí debo de ahorrar un porcentaje, mínimo es el 20%, debo tener subsidio y crédito aprobado. Mejor dicho, lo que necesitamos para esa mamá es un trabajo que le permita seguir siendo mamá y trabajar. Y mirar, o sea, dentro de sus sí, habilidades como mamá, o sea, qué ingresos puede generar como independiente, sí, porque también puede ser para las si cosas tiene que básicas. estar en la casa para que todavía pueda estar cuidando al bebé, sí, total, si algún televidente sabe eso. Ahí está, Tatica. Pero aquí Jenny nos dice, Sandrita, lees que no. Dice, no alcanzo. hola, muy buenas tardes, un saludo caluroso a las tres, gracias. Tengo un familiar y lleva ahorrando 3 años, es madre cabeza de familia con 2 hijos, ella gana un poco más del mínimo, ya ha hecho todos los trámites en la caja de compensación, tiene las cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro y también está en una cooperativa muy juiciosa. Pero aún no le han dado el subsidio. Aún no le han dado el subsidio. Dicen que debe tener un mayor ahorro. ¿Qué puede hacer? ¿Dónde la pueden asesorar? ¿O debe esperar y aumentar el ahorro? Muchas gracias. Les voy a dar ahí 2 tips importantes. Decía que era empleada, entonces va a hacer 2 tareas. Una es que me va a aperturar una cuenta de ahorro programado en cualquier entidad, no importa, donde se va a comprometer a hacer un ahorro adicional. Esa cuenta de ahorro programado se puede abrir con 100.000 pesos. Ese certificado de esa cuenta de ahorro Normalmente es el fondo de empleados, ¿sí tiene o qué? No, No, esa se abre eso es directamente distinto. en banco. Cuenta de ahorro programado, esa cuenta de ahorro programado está destinada para poder hacer la postulación a la caja de compensación. Entonces esa es la primera tarea que me va a hacer y le va a presentar ese certificado a la caja. Y la segunda tarea es que me va a inmovilizar las cesantías. Con eso que le va a decir a la caja de compensación, mire, yo estoy haciendo este esfuerzo adicional con la cuenta de ahorro programado y también inmovilicé las cesantías para asegurarle o darle tranquilidad a la caja de compensación que efectivamente hay recursos adicionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de esa asignación? La caja de compensación familiar me va a priorizar a las familias que estén más cerca de esa entrega, porque anteriormente caja de compensación aprobaba y la persona le faltaba un montón, no tenía el proyecto ni siquiera definido, entonces esos subsidios se quedaban en el aire. Hoy la caja de compensación lo que hace es priorizar las familias que cumplan con la mayor cantidad de requisitos. Entonces, con esas 2 tareas es muy probable que aumentemos ese puntaje a la hora de la postulación de ese subsidio. Eso está buenísimo. Por acá tenemos otra pregunta, la última antes de que se nos acabe el tiempo. Y dice, buenas tardes, ¿cómo están? Tengo una pregunta para la asesora de finanzas personales que está hablando del tema de los subsidios. Para el subsidio de Mi Casa Ya, ¿sabe si aún se están presentando inconvenientes con el tema de los desembolsos, que fue bastante mediático hace algún tiempo? Al día de hoy todavía hay cupos disponibles. Con lo que tenemos en estos momentos de incertidumbre es con el subsidio de tasa fresh que va ligado al subsidio de Mi Casa Ya. Hay 50.000 cupos, pero tasa fresh solamente hay 30.000 en estos momentos aprobados. Entonces ahí tenemos un déficit. ¿Qué pasa? Mi Casa Ya, lo que les decía ahorita, está en una bolsita y está sujeto a disponibilidad. Si llegó la hora del desembolso y no hay cupos disponibles, no hay nada que hacer. Entonces, Mi Casa Ya, yo siempre les insisto mucho, por favor, no lo incluyan como parte de pago de la cuota Mejor inicial. dicho, vea, yo les voy a dar la mejor idea para que ya terminemos. Zapatero a su ¿Cómo zapato. te encontramos en Instagram? Asesoría personalizada. Ella tiene Sí, que es volver que es 1000 demasiada veces. información, o sea, soy acá. Flor Díez.
Flor Díez Finanzas, ya. Así de sencillo. Flor Díez Finanzas. Como está apareciendo en este momento. Y con eso y la recomendación de que la busquen, nos despedimos por hoy. Tenés que volver, por favor. Es que hay demasiada Me información. encanta, porque por algo se empieza. Y creo que la desinformación es lo que ha hecho que mucha gente se pierda la oportunidad de tener su casa propia. Nos vemos mañana. Ay, mañana.